lo más importante es defender del golpe, ¿vale? Tenemos que coger las habilidades esas que necesitamos para poder defendernos de un golpe. Entonces estamos trabajando ahora el chequeo, el tampa, ¿vale? Con la palma, el impacto, la esquiva haciendo un poco de impacto, y la tercera que nos falta ahora meter ahora dentro de las básicas, los elax, las esquivas, que es la parte un poco más difícil. ¿Por qué? Porque ya necesito meterme muy cerca del impacto. Cuando estoy lanzando y estoy haciendo mis chequeos desde aquí, ¿vale? Está bien, tú sacas tus manos, ¿vale? Tú estás generando una fuerza con las manos. Cuando estás haciendo este es un poco más difícil porque estás buscando unos ángulos un poco más complejos y estás buscando las diagonales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando venga el movimiento de aquí... Pelea, chavales, pelea en directo. Cuando vamos a pegar los directos, lo hacemos directamente meter hombro aquí. Cuando venga el otro, ¡pam!, meto de ahí. ¿Vale? El gesto realmente es el mismo que cuando estoy haciendo esto. ¿Os acordáis que siempre os digo, yo no hago solo un chequeo y me quedo aquí, porque yo no sé si el golpe va a ir muy fuerte o no. Lo que busco es siempre el salir de la línea, ¿vale? Ahora lo que voy a buscar sobre esa línea es moverme con eso, pero pum, metiéndome un poquito aquí, ¿vale? En la diagonal, porque aquí ya tengo la apertura. Y lo mismo con el cruzado, pan, ¿vale? Las manos no las bajo, no hago este tipo de trabajo desde aquí, ¿vale? Estoy trabajando y ya es pum, y viene otro pan, y entro. Una vez tengo esto, añado los otros movimientos, hago tampa, diagonal, esquiva y voy yo. Tampa, diagonal, esquiva y viene él. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dificultades que salen con la esquiva. El hombro no sé dónde colocarlo, a veces me quiere ir para el otro lado. Esto es la referencia, esto está pasando a todos, es normal. ¿Por qué? Porque las manos son más instintivas, ¿no? O sea, sacar la mano para golpear o a sacar así, es como más viene el golpe y saco las manos. Pero claro, ahora estoy pidiendo que nos metamos en una esquiva en dirección donde viene el golpe. A nivel instinto no es una cosa buena. Él viene a pegar y yo tengo que ir en esa dirección. No, o lo tengo bien trabajado y sé lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, o no te metes ahí. Ahí está un poco el problema. Quiero que visualicéis una cosa, Karate Kid. Ya sé que tú no lo has visto, pero el resto, y sobre todo los que nos estarán viendo desde casa en YouTube, Karate Kid, creo que es la 3, la del tamborcito. ¿La 2? La 2, ¿vale? El tamborcito. Palito, un tamborcito, unas cuerditas y una bolita. Y hace así, entonces pega los movimientos con eso. Quiero que veáis con eso. Cuando yo voy a hacer la esquiva, lo que busco es que mi hombro, ¿vale?, vaya al centro, en este lado. La dificultad que tenéis en la de atrás. ¿Cómo meto ahora este hombro aquí? Pues tenéis que gestionar bien la cadera y tenéis que gestionar bien un poco la rotación de tu rodilla también. O sea, que metas un poquito el hombro aquí. Entonces, visualizar eso es, exagero el movimiento, tengo que estar aquí. Haciendo este que este giro, metiéndome aquí, controlando que no se me vaya la rodilla. Cuando venga el golpe, yo estoy aquí, ¿vale? Mi objetivo es que este hombro, ¿vale?, pase hacia esta dirección, boom, a la vez que busco la diagonal. Me tiene que peinar. Al principio lo normal es hacer este tipo de cosas, ¿no? Que viene el golpe, me tiro a lo loco a ver. Mi objetivo es eso, me tiene que estar peinando. ¿Por qué? Porque aquí ya voy a entrar, que puedo derribar, puedo golpear, lo que vamos a hacer luego, ¿vale? Puedo intentar hacer cosas, pero ya estoy dentro. Si hago esto, hasta que recupero la postura, genero estructuras rotas, me puede pasar. Tengo que perfeccionar mucho eso. Hago 1, 2, meter el mentón, protegeros. El hombro se protege cuando estamos trabajando. Entro en el golpe, boom, viene el otro, boom. O sea, nunca entro así. O sea, siempre entro protegido. Cabeza baja y nos metemos, boom. Y busco esto, el hombro. De aquí a luego ya podemos, ¡pam!, podemos tirar y podemos hacer cosas, pero tengo que entender cómo estoy haciendo el gesto para poder trabajar. Entonces, 1, 2, 3, 4, me peina, me peina. Si estoy aquí, necesito tiempo para aprender a hacer el movimiento, entonces tengo que salir de aquí. Ahora viene él, boom, ya me estoy metiendo aquí. Técnicamente, si estamos haciendo boxeo, pues te puedes estar un poquito más pap. En realidad, yo me interesa cuando entro, zoom, generar la entrada. Estoy haciendo MMA, derribar, estoy haciendo sila, derribar. Lo podéis hacer a nivel básico ahora que estamos un poquito más lejos. Y empezar así. Al principio, mucha gente hace esto. Luego ya gestionamos el pap, y luego ya gestionamos el pum, pum, y traccionando eso. Pasar de aquí a aquí bien protegidito. Entonces, todo eso hay que confiar mucho y hacerlo muchas veces para que te metas en la mano. La base es entender el movimiento. La segunda base es, fase después de los 3 movimientos esos, entender cómo va a gestionar una pelea una persona. Yo voy a estar peleando aquí con él. O sea, yo de entrada no me arriesgo a acercarme demasiado si no sé cómo pelea. O sea, yo no sé, yo imagino, yo no conozco nada de él. Estoy peleando, va a pegar un golpe y me voy a meter aquí. No sé qué va a pasar. Siempre que se pelea se tantea un poco el terreno. Tú estás aquí trabajando y quieres ver cómo golpea. Vale, ya he observado que se ha abierto el codo o no. Vamos, seguimos trabajando. Pum, pum, pum. ¡Pum! Ya estoy dentro. Tengo que observarlo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, él lo ha hecho como tú has pedido, con el codo abierto, pero como yo me estoy moviendo y no soy estático, pues cuando estás trabajando aquí en base es como, venga. Pero cuando te estás moviendo, tú tienes la capacidad de gestionar mejor el movimiento, mover los lancas, ¿vale? Que lo veremos después, cómo gestiono mis pies, ¿vale? Para salir, no es... O sea, es muy variable, pero necesitas primero entender eso. 1, 2, 3, 4, 5... 6 más estático. Luego ya te mueves, luego ya se complica, luego hay más golpes, luego hay más acción. Pero en la base necesitáis entender el movimiento un poco más cuadriculado.
¿vale? Para mejorar. Bien, ya tenemos las 3 esquivas básicas, ¿vale? En el movimiento. Ahora necesitamos empezar a generar movimientos de golpeo. O sea, evidentemente, lo que estamos comentando, no voy a estar eternamente esquivando, porque tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Me van a pegar, ¿no? Aprendo a esquivar muchas veces para aprender a gestionar y aprender esa habilidad. Pero tengo que empezar a gestionar el impacto cuando hago. Construimos despacio, construimos desde las 6 esquivas, palma, palma, canto, canto, esquivo, esquivo, a partir de ahí golpeo, como base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde estoy? Giradito, ¿vale? ¿Qué es lo que parece que va a salir lo primero? ¿Gancho o...? ¡Pum! Mi rodillita desde aquí, ¿vale? Porque he hecho este gesto, ¡guau! Entonces, evidentemente puedo volver aquí, ¡pam! ¿No? Podemos meter ¡pam! La rodillita. O lo que le he hecho antes, salir a volar. Entonces metemos las primeras. 1, 2, 3, 4. Fíjate lo cerca que estoy. ¿Os acordáis el concepto? No estamos aquí, el lanzagolpes. Súper cómodo, ¿no? Fíjate la distancia en la que estamos Iván y yo. Estamos en la distancia de, si yo fallo, me pega, porque él me pega. Él ya es de los veteranos, él va a pegar. ¡Pum! 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 ¡Oh! Se ha quedado dormido. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡pam! Y saco. Y no pierdo mi estructura, ¿habéis visto? No hago... O sea, mientras estoy aquí dentro, ¡pam! Saco las manitas. Ahora viene él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡pam! 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡pam! Voy. ¡Pam, pam, 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 pam! Vienes tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy yo. Y trabajamos ahí. Con alegría. Pa. ¿Dudas? Pues salió.